Este programa es auspiciado por Curiman Brokers Group, tu compañía de protección de vida y planes de retiro. ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarles. Otra edición más de tu podcast favorito, Cuna de Lobos. Recuerden que puedes conseguirnos a través de todas las plataformas digitales como @Cuna de Lobos, y ya estamos en YouTube. Anda a YouTube, Cuna de Lobos Podcast, suscríbete, activa las campanitas, comparte el contenido y podrás disfrutar de todos los programas que tenemos ya allí. Esta semana, el estudio de Cuna de Lobos se viste de noticia, se viste de gala, porque nos acompaña una comunicadora social, una periodista espectacular que viene desde Venezuela y que ha hecho su carrera en los Estados Unidos de manera exitosa. Como ustedes ya saben que hablamos de éxito en Cuna de Lobos. Bienvenida, Yolibet. Ay, gracias, amor, qué lindo, ¿verdad? Bienvenida a, como yo les digo siempre, la silla caliente. Así es, ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué tan caliente se pone hoy. Gracias por la invitación. Yoli, vamos a comenzar de una vez. Me encanta hablar de mis invitados desde el comienzo. Háblame de Yolibet Méndez. ¿Quién es Yolibet Méndez? Bueno, es muy simple. Yolibet Méndez es una mujer soñadora, es una mujer que no le teme a los retos, que está siempre pues dispuesta a luchar por sus sueños y que cada vez que eso sucede o que se me viene una nueva oportunidad o que sueño algo diferente y lucho por ello, digo, bueno, de la mano de Dios todo va a ser posible y los caminos poco a poco se van abriendo y los vamos logrando. Así un camino de éxito el que has tenido. Gracias a Dios, primeramente, de verdad que sí, no puedo quejarme porque estoy en el lugar que ni siquiera imaginé soñar haber logrado estar en algún momento determinado. Y ciertamente pues nada, soy una mujer sencilla, que me gusta mucho pues ayudar a los demás, que me gusta ser ejemplo positivo en todos los sentidos, como venezolana particularmente, ¿no? Como maracucha también, muy orgullosamente maracucha. Y como te digo, brindando pues todas las herramientas posibles para que los demás pues también logren sus sueños y si es posible se reflejen en mí para hacer posible todo lo que se lo certifico. Yoli, háblame un poquito de Yolibet Méndez cuando era chica, cuando era niña, en Maracaibo. Bueno, mira, le encantaban los pastelitos, las empanadas, todavía. Yo siempre fui muy extrovertida, siempre. Recuerdo incluso que con mis primas, mis hermanos por parte de padres son mucho mayores que yo y siempre pues estuve directamente acompañándome con mis primos maternos y se convirtieron como mis hermanos, los hermanitos que nunca tuve. Y siempre con ellos hacíamos actividades y yo era la que inventaba, la que hablaba, la que bailaba, la que inventaba las coreografías. Siempre estaba metida en eso de pequeña, ¿no? Y en el colegio, por ejemplo, en las exposiciones, no me daba miedo. Y hablaba con todas las profesoras. Y después, poco a poco, cuando terminó ya el bachiller, lo que sería el high school acá, digo, bueno, vamos a empezar a presentar la popular para la actitud académica, ¿no? A ver qué sale. Asombrosamente me salió fueron artes escénicas. Y me salió comunicación social y diseño. Si yo te cuento lo que me salió a mí, no lo creerías. ¿Qué te salió? Bibliotecología. Muy interesante. Experto en el arte de acomodar libros dentro de la biblioteca. Y de ayudar a los que llegan preguntando por un libro. Mira, a mí me salió bibliotecología, comunicación social y derecho. Y a la final me fui por derecho, pero sabes que soy un comunicador social por... Nato. Sí, eso total. Me vino en el organismo, sí, en la sangre. Totalmente. Yoli, Yoli Méndez de pequeña tenía, digamos, ese sueño de llegar a ser una comunicadora social, o tenías otro sueño distinto? No, para nada. Imagínate que mi sueño era ser veterinaria. Wow. O sea, mi sueño era salvar perros, gatos, o sea, toda una cosa loca. Y después, claro, en la adolescencia me di cuenta de que eso no era para mí. Específicamente en los experimentos de química, donde los profesores se ponen muy creativos de nuestros países, y me dio demasiado asco. Dije, no puedo, o sea, los puedo ayudar de otra manera, pero no abriéndolos y curándolos. Claro. Entonces fue cuando empecé como que poco a poco a enlazar muchas cosas y decido estudiar comunicación social gracias a esta práctica académica que me salieron las opciones. Y es buena actuación, como que no, mejor nos vamos por la comunicación. Y empiezo a estudiar comunicación social en la Universidad Rafael Vidal Chacín en el 2016. Una universidad muy prestigiosa en nuestra ciudad. Sí, totalmente, la aula magna de la Universidad Rafael Vidal Chacín, que sin lugar a dudas
Pues mira, mucho aprendizaje, ¿no? Profesores que todavía hoy en la actualidad tengo contacto con ellos, que me ayudaron muchísimo en la carrera. No, y que muchos comunicadores sociales que salieron de esa prestigiosa universidad ahorita están en el mundo haciendo un trabajo increíble, así como pasa contigo. Increíble. ¿Cuándo toma la decisión o no? Esa pregunta te la voy a hacer más adelante. Estando dentro de la universidad o ya... Quiero que me respondas a esa pregunta. Si estando dentro de la universidad o ya graduada, es cuando entras al mundo de la radio en Maracaibo. No, estando en la universidad. ¿Estando ya en la universidad? Sí, estando en la universidad. Estando en la universidad, recién comenzando la universidad, empiezo a investigar sobre castings. Y en la universidad incluso hice uno para trabajar en Urbe FM, porque la universidad donde estudiamos tiene un canal de televisión y tiene una estación de radio y tenía un canal de televisión. Y presento un casting y quedo para hacer radio los fines de semana, y a la par presento un casting también para la Super 93, que era como que la estación número 1 de Maracaibo. Lo sé. En el ámbito popular. Popular, dícese de que se sonaba reggaetón, salsa, merengue, todo este género musical. Mientras que Urbe FM era más juvenil, más pop. Pero trabajé en las dos estaciones de radio en simultáneo. Y cuando eso, las jornadas de los fines de semana de la Super 93 eran de 5 horas al aire. Entonces aprendí muchísimo, porque aprendí de la Super y aprendí de Urbe, que Urbe es más estructura, más script, más guión, y la Super es improvisa. Y estuviste con una persona a tu lado que te enseñó, que lo sé, porque era una de las personas más prestigiosas en la comunicación social en Maracaibo. Sí, y eso pasa después, cuando Luis Enrique Torres entra a la Super 93, que él me escucha los fines de semana, es que él dice, me gusta esa voz, la quiero conmigo. Y él me pide para entonces hacer el cambio, y para mí era como que wow, trabajar de 8 a 10 de la mañana, que es como un horario prime en Radio Maracaibo, con el subdirector de la estación. Y eso me dio también la oportunidad de entrevistar a millones de artistas, porque ellos llegaban directamente a ese programa con Luis Enrique. Y entrevisté, infinidad. Por nombrar algunos de ellos, Fonseca, Felipe Peláez, Cervantes Florentino, Chino y Nacho, Los Bacanos, millones de agrupaciones regionales e internacionales que llegaron a la Super. Tuve la oportunidad de conocerlas por eso. O sea que sin pensarlo, de verdad, eso estaba escrito en tu vida. Estaba escrito. Estaba decretadísimo, y más de uno, nunca se me olvidó, una anécdota bien divertida es que yo llegaba a desayunar, o sea, yo soy una persona que si no come o no duerme no es gente. O sea, primero, en ese orden, comida y descanso, y después soy gente. Y yo llegaba a la estación de radio y a veces llegaba a comer en la estación, porque como es radio, la felicidad, la radio antigua, ¿no? Que nadie te veía, que no había cámaras, que no había nada. Y yo nada más me preocupaba, a poder hablar bien cuando me tocaba, y del resto pues comía. Vamos a un comercial extenso, me dicen los muchachos, ya vengo, y los operadores, y yo estoy con mis arepas, comiendo de mis arepas, y de repente cuando abren la puerta, Chino y Nacho, y yo así comiendo la arepa, y yo miro a Luis Enrique, porque él tenía, como siempre Luis, característico, lo quiero con todo mi corazón. Nunca me decía que artista iba a ir ni cuándo. Entonces yo, las más locas, ¿me entiendes? Comiendo arepas, y llegaban los artistas, y yo, buen provecho, y yo, Dios mío, qué pena, no puedo creer esto. Pero sí, definitivamente fue una gran escuela. Momentos muy bonitos de grande experiencia y que, quedaron para lo que eres al día de hoy, ¿no? ¿Cuándo toma la decisión Yoli Méndez de venirse a los Estados Unidos? Bueno, la decisión la tomé ya estando acá. Ok. La verdad. Yo llego a Estados Unidos en el año 2018, febrero de 2018, porque en el 2017 me hicieron una cirugía de pulmón, donde vi mi salud bastante comprometida. Yo tengo 170 grapas en el pulmón derecho. Y durante esa cirugía, la gran parte de mi familia ya estaba fuera de los Estados Unidos, y yo extrañé mucho estar con mi familia, porque siempre ha sido como ese soporte, ¿no? Más en esos momentos. Y yo dije, no puedo, yo necesito darme un escape. La situación de Venezuela cada vez era peor. Yo trabajaba cuando hizo un programa de política. Trabajé por mucho tiempo en un programa de política que se llama La Mitad del Medio. Era de televisión, ¿correcto? Era de radio. Y el tema de las guarimbas, todo eso a mí de verdad psicológicamente y mentalmente me afectó muchísimo. Incluso tanto era el caso que entrevistábamos a políticos de ambos bandos, porque era el deber ser, y aparte que gran parte de eso era impuesto. Y cuando tocaba el momento de entrevistar a una persona que tal vez no era de mi agrado, pues yo no podía cohibirme y le hacía preguntas que tal vez a la persona no le gustaban, y posterior a eso llegaban amenazas de que iban a cerrar la estación por mi culpa, de que si no me callaba me iban a votar. Entonces empezaron como a inducir el miedo para con mi carrera, y yo no me sentía libre de expresarme, de que esa no era la carrera que yo estudié. Claro.
Bueno, agregado a eso, el sinfín de cosas políticas que ya conocemos de Venezuela, lamentablemente para ese entonces, ¿no? Entonces yo coordino con una prima y le digo, ¿sabes qué? Yo necesito ir de sorpresa a Estados Unidos, quiero visitarlos, quiero compartir con ustedes. Ella estaba acá, María Daniela, y ella me dice, vamos a hacerlo. Y yo compro pasaje, me vengo en febrero del 2018 a visitarlos, y fue un momento demasiado bonito. De verdad que muy, muy bonito. Todavía incluso recuerdo, tengo grabado el video de ese momento cuando se abren las puertas del aeropuerto de Miami y están mis sobrinitas chiquiticas recibiéndome, mis primas le llegué de sorpresa, toda la familia reunida, y fue un reencuentro muy lindo, muy significativo. Y estando acá, mis padres quedan en Venezuela y comienzan las amenazas contra mis padres cuando se dan cuenta que yo no estoy en el país. Entonces yo decido, bueno, realmente no lo decidí, eso fue un proceso. Fue mi familia que conversó conmigo y me dijo, tú no te puedes regresar a Venezuela, porque aquí tienes más oportunidades de surgir, de ayudar a tus padres y de traértelos, porque regresar a Venezuela no sabemos qué te va a pasar. Y sumado también que con la condición del pulmón, gran parte de ello también fue por yo participar en marchas y todo este gas lacrimógeno, toda esta presión, el estrés, como que fue un colapso que tuvo mi cuerpo y no lo soporto. Tomé la decisión de quedarme estando acá y fue un día muy difícil porque fue el 17 de abril, donde ya me tocaba regresar a Venezuela, cumpleaños de mi papá, y mi papá me llama y me dice, voy camino al aeropuerto a esperarte. Wow. Y yo le llamé y le dije, papi, pero es que ya me voy a regresar. Te lo cuento y se me pone la piel de él. Claro. Y fue súper duro, porque lo dejé todo. Dejé un espacio abierto de 2 horas en Capital, en la estación de radio, porque el dueño, Armando Mariota, me dijo, yo te voy a esperar, este espacio es tuyo, que era donde estaba haciendo radio en ese momento. Dejé una casa, dejé carro, dejé ropa, dejé todo, o sea, porque en mis planes no estaba quedarme en Estados Unidos. Yo de verdad no lo tenía planificado, pero como siempre he dicho, el plan no es de uno, sino es de Dios, y aquí estoy. Genial. ¿Cómo llega Yoli Méndez, ya entrando en contexto, a ser una de las periodistas más importantes en los Estados Unidos? ¡Ay, por favor! Halago, gracias por eso, qué lindo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Eso de una de las periodistas más importantes. De verdad yo creo que ha sido un trabajo de hormiga, porque mis inicios en este país no fue en el periodismo. Como la gran mayoría de todos, pues me tocó trabajar en restaurantes, trabajé de mesera, esperando, ¿me entiendes?, terminar de formalizar y legalizar el tema de mi estatus migratorio en este país. Y bueno, tocando puertas. Yo creo que una de las mejores oportunidades que Dios me dio fue también conocer a gente que estuvo dispuesta a ayudarme. Y por eso es que yo llevo también esa bandera, ¿no? De que no cierro puertas, sino que ayudo. Mucha gente a mí me escribe preguntando qué debe hacer para poder entonces trabajar en su carrera o en la comunicación social en este país. Y yo no lo pienso, yo les digo, esto fue lo que yo hice y lo que a mí me funcionó. No para todos es igual y para nadie es un secreto que a medida que pasa el tiempo, más migrantes ya en este país y mayor es la competencia, ¿no? Porque en Estados Unidos vemos millones de nacionalidades. Entonces, fue como que un trabajo muy de hormiga, de rodearme de personas buenas que estuvieron realmente dispuestas a ayudarme y que valoraron mi talento y lo vieron desde un principio. Por lo menos empecé a trabajar en radio en Orlando con una estación que se llama iHeartRadio, que es nacional. Trabajé con ellos allí en radio siendo la voz imagen de la estación. Entonces, un trabajo que yo nunca hice en mi país y me dio la oportunidad a este país de hacerlo, porque en mi país hacía comerciales, tenía un programa de radio, pero aquí era la voz, soy la voz que identifica la estación de radio. Y para mí era como, no lo puedo creer, incluso escucharme por primera vez en radio en este país, yo lloraba que no lo aguantaba. Y eso lo hice, pues participé en un casting nuevamente acá, donde me hicieron varias pruebas y quedé. Y de la par, como yo siempre he dicho, lo más difícil es entrar. Después que tú entras, poco a poco te vas rodeando de personas que te escuchan, que les gusta y que te van ofreciendo apoyo, o en su defecto tú puedes preguntar. Son como esos puentecitos que necesita uno para llegar a donde tú quieres. Y Jenny Castillo, que le envío un gran abrazo también, ella es la locutora principal del Morning Show de esta estación de radio de iHeart, y me dijo, Yoli, me están ofreciendo este trabajo. Y yo de verdad no lo puedo tomar porque yo tengo mi vida hecha acá en Orlando. ¿Qué te parece si tú me das permiso de que yo te refiera a la persona? Y yo ni lo pensé. Me dijo en Fort Myers, yo no sé dónde quedaba Fort Myers, yo no sabía si era por allá por Oregon, no me importaba, yo lo que quería era empezar a ejercer mi carrera en este país. Y ahí es como yo empiezo, bueno, después de entrevistas, nuevamente todo este tema, empiezo a trabajar en Univision Southwest Florida.
Fort Myers es el lado oeste de la costa oeste de Florida, donde está Naples, Fort Myers, Estero, y allí empecé a trabajar en Univision por 4 años, donde empecé a aprender el sistema de este país, como un periodista de este país, que es muy diferente a como lo veníamos trabajando en Venezuela, los programas que utilizan, cómo funciona todo el sistema. Y también, como todo, ¿no? En todos los trabajos siempre te piden experiencia. Y tú dices, bueno, pero la traigo de Venezuela. No, la queremos de acá. Exactamente. Y tuve esa oportunidad de que esta casa, esta plaza, me diera esa experiencia para poder llegar hoy en día hasta donde estoy, que es entonces como la presentadora del noticiero matutino de Houston. Y, por supuesto, fue un brinco, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado 20 y tanto a llegar al mercado número 4 a nivel nacional. Saben que pueden escuchar a Yolibert Méndez de 5 de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Vean las noticias, de lunes a viernes, Canal 45 Univisión. Ahí estamos acompañándoles con mucha información y comentarios también. Maracucha venezolana, radicada en la ciudad de Houston, Sí. en este momento siendo una de las presentadoras de las noticias más importantes. De Un canal muy importante también. Sí, en sin Estados lugar a Unidos. dudas. Univision ha sido mi casa a lo largo de mi estadía en este país y siempre voy a estar agradecida. Mira, hay una anécdota. Cuando a mí me tocó ir a hacer promoción de mi música en Miami, me comunico con una gran amiga tuya, que es gran amiga mía, Gabriela Romero. Gabriela Romero, que se encuentra en Naples también. Hablamos, conversamos y me dice, Javi, vas a estar en Miami, vente a Naples, que yo te quiero entrevistar para mi programa. Cuando yo llego a Naples, antes de que comenzara la entrevista, le pregunto, ¿qué es de la vida de Yolibert Méndez? Y me dice, en ese momento me dice ella, hay algo con Yolibert, pero no te lo puedo contar. Estaba en el Me proceso. dice, no te lo puedo contar, pero ya te vas a enterar de la situación. Cuando yo me entero, que ya lo dices, o sea, que te veo a través de tus redes sociales, que estás en Houston, de verdad para mí fue algo demasiado bonito, demasiado increíble, porque a mí me encanta ver el éxito de las personas. Me encanta que siempre haya un peldaño más, que la gente pueda subir y subir y subir y más si es de nuestra tierra. Y es lo que ha pasado contigo. O sea, ha sido de verdad un camino duro, pero toda la dureza lleva a un Todo sacrificio tiene una recompensa. Tiene una recompensa, Todo exactamente. sacrificio. Entonces, al final de cuentas, como se los he dicho siempre a todos mis podcast escuchas, siempre tenemos que pasar por muchas cosas que al final de cuentas van a ser las experiencias que nos van a llevar al éxito que podamos tener o que queramos tener. Porque al final de cuentas el éxito lo podemos tener, pero lo tenemos que querer. Claro. Hay que buscarlo. Claro, claro. Y tú lo has buscado. Sí, es que es una decisión. Exacto. Yo digo, como todo en la vida, empieza en una decisión. Si tu decisión es ser exitoso, ya eso es un comienzo. Entonces, ejecuta un plan, ¿no?, de acción. ¿De qué manera puedo lograr mis metas? Porque las metas y el éxito de cada persona va a ser diferente. Tal vez lo que es éxito para uno no es igual que para otro. O yo puedo decir, mira, pero el camino que... Y voy a decir mi alma. El camino de fulanito tal vez no es para mí el éxito. Por eso te digo que eso va a depender de cada persona. Y ciertamente ha sido un tema de decisiones que a veces no son muy fáciles, porque si me preguntas, tal vez el mudarme de un estado no fue nada sencillo, dejar a mi familia atrás no fue nada sencillo. Bueno, todavía estoy en el proceso de conocer esta ciudad, llevo apenas 8 meses en Houston y ha sido un reto. Por lo menos también mucha gente me dice, ¿cómo haces para despertarte a la 1:30 de la madrugada? Es una decisión. Claro. O sea, fue una decisión que tomé porque estoy dispuesta a cumplir con ciertos requisitos, pasos de hormiga, para llegar entonces a la meta que Dios me dio la oportunidad de Sí, ejercer. porque es un cambio de vida completamente Total. total. Es como siempre yo se los he dicho, el llegar a un nuevo país, adaptarse a un nuevo sistema, adaptarse a un nuevo tipo de vida diferente al que traíamos desde nuestros países, o sea, es algo que es bastante difícil, ¿no? Pero que al final de cuentas te dejas cosas buenas. Todo es positivo. ¿Qué pasa cuando se da el momento o no? ¿Cómo es esa relación de Yolibert Méndez con su familia cuando decide quedarse en los Estados Unidos, ¿verdad? Ese apoyo de la familia, ¿cómo lo viste con respecto a tus padres que se quedaron en Venezuela? O sea, ¿cómo fue esa, digamos, si fue un choque o si fue algo que sigamos adelante, síguelo viviendo yo? Fue muy bueno. La verdad que no me puedo quejar de mi familia porque ellos me apoyaron al 100%. Incluso yo no tenía dónde vivir porque cuando eso trabajaba, tenía un trabajo que tal vez no me daba los suficientes ingresos para independizarme o vivir sola. Y viví por un periodo como de 6 meses con mis primas. Dormía en la misma cama con mi prima y trabajaba, y ella a veces me iba a buscar porque no tenía carro. Yo estuve más de 1 año sin carro en este país. Yo no la tuve tan fácil.
y me trasladaba era en autobús. Incluso recuerdo que para ir hacia el restaurante donde trabajaba me tocaban 37 paradas. Wow. Me contaba, 37 paradas en el autobús, porque para nadie es un secreto que el transporte público de este país no funciona. O sea, el sistema está hecho que te obliga a adquirir un vehículo, o sea, es como algo necesario en este país. Y yo pues no tenía los ingresos para hacerlo. Yo decido mudarme de Miami por un tema de amor. Okay. Yo conozco a mi esposo, cuando eso obviamente no sabía quién era, pero nos conocimos en Orlando, en Florida. Él vivía en Orlando y yo vivía en Miami. Y cuando ya decidimos formalizar nuestra relación, yo decía, bueno, es como complicado esto de estar viajando cada vez que queramos vernos, ¿no? Tanto para él como para mí. Y para mí era más fácil mudarme de ciudad. Entonces yo decidí mudarme a Orlando y me mudó sola a Orlando. Recuerdo que alquilé una habitación con personas que no conocía y compartí una habitación con una persona que no conocía. Y eso me enseñó muchísimo. Me enseñó mucho de la convivencia, me enseñó mucho del respeto, de venir a tener todas las comodidades en mi país, donde la casa era mía, yo hice lo que quería, el espacio era mío, a respetar, ¿me entiendes? Que el otro va a dormir, la cocina es compartida, cómo dividimos la nevera para que fulanito no se coma lo que no le debe. Y es duro, fue muy duro, pero aprendí, como todo, ¿no? Y fue una decisión. A mí mi familia más bien me dijo, ¿por qué te vas de la comodidad de tu familia a una ciudad sola a vivir con personas que no conoces? Y yo tengo que vivir el proceso. O sea, yo quiero aprender todo el proceso. Y así me pasó con el trabajo, me pasó con tener vehículo. Gracias a Dios, pues mi esposo también me orientó muchísimo porque ya tiene muchos años en este país y me ahorró muchas novatadas, debo admitirlo, pero también me dejó de ayudarme, entre comillas, para aprender. O sea, tal vez él tenía la facilidad de decirme, yo te presto el dinero, ¿me entiendes?, para que te compres un vehículo, pero no lo hizo, sino que yo aprendí poco a poco a todo ese proceso, y ese sacrificio y esas decisiones me han ayudado a saborear más aún hoy en día lo que poco a poco. No, y que sabes que este país por excelencia es financiero. O sea, es un país capitalista que te permite obtener todas las cosas que quieras, pero que tienes que tener una educación financiera para que no cometas los errores que por lo general, voy a decir el 100% de las personas lo cometen, porque es así. O sea, todo inmigrante al llegar a este país y ver las facilidades de obtener las cosas, uno se alumbra, se desespera y dice, yo lo quiero, si lo puedo obtener lo quiero, pero después vienen esos llantos o decir esas cosas. No hay desesperación. De desesperación. Deudas que no sabes cómo reponerte, los intereses que te comen, un sinfín de cosas que vuelvo al punto. Me pasó. Y poco a poco fui aprendiendo y a ser más organizada en los gastos. Realmente, es más, aprendí, y esto es un dato. Cada vez que ustedes vayan a comprar o adquirir algo, háganse la pregunta, ¿lo necesito? Y si la respuesta es sí, se van a hacer la siguiente pregunta. ¿Realmente lo necesito? 2 veces. Si lo dudan, no lo necesitan, no lo compren, no lo hagan. Y muérete, mira, eso es lo que a mí me ha funcionado, porque a veces como mujeres, y no quiero hablar de tema de género, qué sé yo, pero como mujeres a veces hacemos unas compras que no necesitamos. O sea, son compras compulsivas, impulsivas, como lo quieran llamar, y que después pagamos las consecuencias. ¿Por qué lo compré? ¿Para qué lo quiero? No lo necesitas. Y bueno, hoy en día, ya después de 8 años que tengo en este país, pues me ha ayudado muchísimo esa pregunta. Yoli, tienes una oratoria increíble. Gracias. ¿Eso viene desde la universidad? ¿Es una materia que veías dentro de la comunicación social o fue algo que adquiriste aquí en los Estados Unidos? No, me preparé en Venezuela. Okay. Me preparé en Venezuela con una academia que viajaba de los Estados Unidos a Venezuela, se llama Voces de Marca. Okay. Con Voces de Marca, y tuve muchos muy buenos instructores, porque mi sueño, y espero algún día cumplirlo, es entrar en las metas a futuro, es hacer doblaje. Me gusta mucho el doblaje de documentales, narración de documentales, personajes, y me encanta ese tema. Pero es como que un fuerte, o sea, es una debilidad que necesito trabajar, porque no estoy al 100% capacitada para hacerlo. Y ellos viajaban constantemente a Venezuela y hacían estos cursos de 2 días, de los fines de semana, intensivos, full todo el día. Y ahí entonces nos enseñaban diferentes tópicos. O sea, y cada vez que iban, yo me metía en el curso. Yo tengo como 5 certificados con el equipo. Entre ellos está acento neutro, porque para nadie es un secreto que nosotros como maracuchos pues tenemos un acento bien marcado. Bastante. Y yo quería desde un principio trabajarlo para que como comunicadora social mi mensaje fuera fácil de entender para todos, para cualquier nacionalidad, sin importar que yo tenga un acento, ¿no? Mucha gente, bueno, pero te vas a quitar la identidad. No me quito mi identidad porque fuera del micrófono soy maracucha.
pero ciertamente creo que es un tema de respeto para con la sociedad en común y más en este país. Jamás en ese momento tú me preguntas, ¿vas a trabajar en Estados Unidos? Nunca lo hubiese pensado, pero fíjate cómo eso me ayudó, porque yo lo hice por el tema de radio, para que la voz fuera lo más neutra posible y pues todo el mundo lo entendiera bien, o hasta incluso hoy en día muchas personas me preguntan, ¿de dónde eres? Porque no dan con el acento. Entonces yo digo, mira, funcionó todo el trabajo. Y claro, práctica, como te decía, adaptación de documentales, doblaje. Eso lo hice en Venezuela y lo he aplicado pues, a lo largo de mi carrera. Continuamos, Yoli. Vienes hablando de cosas increíbles que te han pasado en la vida para llegar a ser lo que eres al día de hoy. Correcto. Hablábamos un poquito acerca de cómo aprendiste, o sea, cómo te preparaste para tener esa voz tan increíble que tienes, porque de verdad que escucharte, Yoli, te da como paz, una sensación de paz, pero una sensación también de que tienes conocimiento. Háblame, tenías esta compañía que era la que viajaba a Venezuela para hacerlo, pero ¿cuáles son esas personalidades que te ayudaron en el camino? Mira, por mencionar algunos, hay uno que no recuerdo el nombre y continúa, incluso está en Venezuela. Dios mío, me voy a perdonar, pero no lo recuerdo. Hay otro que está en Miami, que le digo profe, que se llama Santiago Duarte. Incluso él es la voz de Telemundo. Okay. Y él se emocionó muchísimo porque cuando yo consigo el primer trabajo de voz e imagen en iHeart, él no lo podía creer. Decía, wow, o sea, qué bien me siento de saber que estás en ese lugar porque, como te digo, ¿no? Era un sueño y que muchas personas pues aplicaron para ello, ¿no? Entonces, él no lo supo hasta que ya me escuchó al aire porque el gerente de la empresa en Orlando lo conoce y le dijo, mira, tengo esta persona que dijo que te conoce y claro, es mi alumna. Entonces Santiago también un gran maestro, de verdad que impresionante su voz, cómo la trabaja y estas personas me dieron como esas sugerencias, ¿no? Esos consejos de cómo cuidar la voz, cómo trabajar la voz, porque es el típico de que la gente se escucha al micrófono, ay, es que esa no soy yo y no me gusta cómo me escucho y que entonces es un proceso. Primero es aceptar que es tu voz. Quiérela, ámala, es tuya. Y la voz es como la huella dactilar, o sea, es única. Y es tu característica, ¿no? Entonces, esa identidad tienes que trabajarla si quieres vivir de eso. Entonces, claro, en mi caso, yo me especialicé muchísimo en mi voz porque yo estaba muy metida en la radio. Y para nadie es un secreto que la magia de la radio es que tú tienes que jugar con tu voz porque no hay elementos que observar. Entonces, para que la persona no te cambie el dial, tú tienes que enamorarlo, tienes que explicarle que sientes, que hueles todos los sentidos, porque ellos no están allí, nada más tienen el oído. Entonces, trabajar eso me ayudó muchísimo, además de, bueno, cursos de locución en la Universidad del Zulia, talleres también muchísimo hice. Y ciertamente pues me ayudó a poco, hoy ya conozco mi voz, sé mis debilidades y mis fortalezas, trabajo en las debilidades todos los días porque no es perfecta. Y uno de los retos con mi voz ha sido el horario de hoy en día, porque trabajar en el horario de la madrugada, obviamente el momento en que me levanto tengo que hacer ciertos ejercicios porque la voz está dormida, literalmente dormida, o en su defecto cansada o con unas alergias que me dieron acá en Houston, quedé muda por 5 días. Y eso es fatal para mí. Que es normal. Que es normal. Gracias al clima que tenemos y al polen que nos acompaña todos los días. Es nuestro amigo, ya es nuestro amigo, ya aprendemos a quererlo. Mira, decías algo muy importante, es querer tu voz. Yo tengo el ejemplo por lo menos de mi esposa, que ella es cantante también. Es diseño gráfico, trabaja las manualidades, pero es cantante y es una cantante increíble. Pero ella dice, cuando se escucha por micrófono, ella dice, no me gusta mi voz. Entonces tú dices algo muy importante, primero tienes que empezar por ti y decir, o sea, si esta fue la voz que me tocó, lo que hay es que pulirla, claro, para llegar a, digamos, no a cambiarla, no a cambiarla, sino a moldearla. Sí. Para poder escucharte de la manera más profesional posible. Claro. Yo recuerdo también en donde yo trabajaba, a mí me decían mis cotrabajadores, me decían, Javi, tú tienes una voz para poder hacer un programa a las 12 de la noche. Así, súper sexy. Así sexy que dijera, Confesiones con Javi Mora.
Bueno, a mí me decían algo peor. Bueno. Que podía hacer comerciales hasta de jabón. O sea, yo, ay, gracias, qué lindo. Porque, bueno, las voces agudas tienden a ser como, antes, yo digo que todo ha cambiado tanto, ¿no? Y gran parte de lo que ha cambiado es este tema de tildar que tu voz sirve para algo en particular. Exactamente. Y antes se decía mucho que, bueno, las voces agudas y súper sexy servían para ciertos comerciales en particular, que hoy en día, pues, ya conocemos, pueden ser, vamos a decir, multifacéticos, ¿no? O sea, yo recuerdo que me mandaban a hacer un comercial de niños y yo tenía que cambiar mi tono un poco más grave para poder entonces llegar a los niños, porque los niños una voz sexy no creo que les vaya a gustar. Exactamente. Tiene que ser alegre, tiene que ser jovial. Exacto. Entonces, como veníamos hablando, es magia de la radio, ¿no? Eso. Loli, ya estando en Univisión, te toca ser la presentadora de las noticias, ¿no? Algo, digamos, vienes de un mundo artístico, de un mundo donde la diversión, el entretenimiento es la base, Sí. la base. Pero te toca dar las noticias. ¿Cómo es cómo se siente Yoli Méndez, por ejemplo, cuando le toca dar una noticia que, digamos, es una noticia triste? O sea, ¿cómo se siente eso internamente para una presentadora de noticias? Es decir, esto sucedió, es algo malo que ha sucedido. O sea, ¿cómo te sientes no al momento de dar la noticia, sino, por ejemplo, después? Las malas noticias son todos los días, ¿no? Y por lo menos acá en Houston hay lamentablemente más noticias para elegir. En el momento de que estamos trabajando, como bien lo decía, pues estoy metida en mi rol de profesional de periodista y dejo a un lado los sentimientos, a un lado por completo. Pero al salir sí necesito como un respiro, porque no todas son malas noticias, pero igual las pocas que hay o las pocas que decimos y las otras que yo conozco pero que no se dicen, terminan pues llegándote, o sea, te afectan de una u otra manera. Es un trabajo. Yo digo que hay que hacer cosas, en mi caso particular, yo hago cosas que me desconecto. Salgo del trabajo y lo primero que hago es escucho música que me guste, converso con gente que quiero, me desligo y no veo la misma noticia, trato y es imposible, o sea, yo a veces digo, ¿por qué agarras el teléfono y buscas la aplicación y te metes en el chat de trabajo? Pero es que es inevitable, porque el periodismo es una pasión, o sea, tú no te puedes desligar de eso. Ahora, ¿cómo no permitir que esto afecte tu vida personal, tu relación con tu pareja y tu familia? Como todo, es una decisión. Es un proceso. O sea, yo tengo, a Dios gracias, un transcurso de 40 minutos hasta mi casa, donde puedo drenar tal vez ese pesar, ese sentir, porque directamente te afecta. Hay gente que dice, no, es que hay un momento que te desinhibes, o sea, que ya no te... No, mentira, somos seres humanos. O sea, noticias malas, como la que hoy en día está en boca de todos, a mí me ha dolido en el alma. Y es algo que tú no entiendes y te quieres meter en la cabeza de la gente y pensar por qué hizo eso, pero tienes que aprender a que esa no es tu decisión. O sea, tú tienes que controlar lo que puedes controlar. ¿Y qué puedes controlar? Bueno, que es tu trabajo, que es tu responsabilidad, tú cumples tu rol, sal de casa, sal del trabajo, llega a tu casa y vive tu rol de tu casa, de tu esposa, de hija, porque mis padres viven conmigo, y desconectarme de eso. Hay días buenos, hay días que lo logro, de 10, hay días que no, y me ayuda mucho a hacer otras cosas. El ejercicio, por ejemplo, me desconecta muchísimo. Me enfoco directamente a hacer ejercicio, hago ciclismo, me conecto directamente. Y ahí ya como nada más me tengo que enfocar en eso, apago el switch del cerebro y dejo de pensar. ¿Te ha tocado dar noticias en exteriores o solamente dentro del canal? Acá en Houston. O podemos hablar también de la Florida. No, en Florida yo hice todo. Yo en Florida comencé como productora y presentadora de un programa llamado De Latinos que hice con Gaby Romero. Gaby Romero y yo estudiamos juntos en la universidad y nos reencontramos en este país porque Dios es grande. Y empezamos a hacer juntas ese programa. Yo lo producía, Aguas lo conducíamos. Un momento que ese programa lo cierran para hacer 100% noticias, porque eso era más una revista informativa. Y empieza entonces el noticiero. A lo que empieza el noticiero, me dicen, Yoli, ya no te necesitamos como presentadora, ahora vas a ser reportera de canal. Wow. Y yo dije, ok, ya yo había parado mi novatada de reportera en Venezuela, pero tocó, vamos a darle. Claro, ya que tú estás adentro y te mandan afuera, es como bajar 5 escalones en el sentido periodístico, para aquellas personas que también no lo conozcan. Y no en todos los ámbitos, porque conozco gente que le gusta más ser reportero que estar en el estudio como presentador, pero a mí me gusta más estar en estudio. Y bueno, empezamos a ser reporteros. Primero comencé con fotógrafo o camarógrafo, y después me quité el camarógrafo
y quedo yo como lo que dicen acá MJ, que tú tienes que ser tu propia camarógrafa y tienes que ser la reportera. Y me tocaba a mí buscar las entrevistas, buscar materiales, llevar las ideas a la producción todas las mañanas a ver si a la línea editorial le gustaba, si dónde lo podía meter. Hasta que un momento que hablé con mi jefe, en ese entonces, que son americanos, allá en Fort Myers, y les dije, mira, el tema de los sucesos, hay un momento que ya te va. O sea, y el noticiero es de 30 minutos. ¿Qué te parece si hacemos como una sección de comunidad? Y yo me encargo de la parte comunitaria, salud y migración. O sea, que nada más yo tocara tópicos referentes a eso. Yo digo, pero no vas a estar abriendo el noticiero, porque abre el noticiero en la noticia del momento, que normalmente es un suceso. Entonces, no me importa. Yo prefiero mi papel. Y en efecto, sí, pues me dejaron en el tercer bloque, o sea, de última. Pero lo bonito fue que la gente en la calle me llega y me decía, tú eres la única que da buenas noticias. Wow. Y yo, eso es lo que quería. Y eso es gratificante. Claro. Entonces buscaba las entrevistas, hacía todo, estuve como reportera y después ya en mis últimos 2 años estuve como reportera y presentadora, porque me alternaban de en día de semana, hasta que ya dije, bueno, si yo me van a dar la posición que quiero, la que añoro, la que me gustaría, que era estar full time como presentadora, empiezo a buscar otras opciones. Y ahí es donde Dios me abre la ventana de Houston, lo converso con mi esposo estando en cama, sentada acostado a dormir, y él me mira y me dijo, sí, aplica, que es lo peor que puede pasar, y aquí estamos. Y aquí estamos. Siendo la presentadora oficial de las noticias Noticiero matutino. del noticiero matutino. Total. Que era lo que querías. Que era lo que soñaba. Y que lograste. Que era lo que soñaba y siempre me añoré. Es más, estando acá, el proceso de mudanza fue súper complicado. Mi esposo tuvo que manejar 2 días con el camión de mudanza. Yo llegué primero con mis papás y mi perrito de avión, firmar entonces la casa, una casa que no habíamos visto y tuvimos que comprar. Bueno, decidimos comprar. Y todo fue tan rápido que yo creo que me he saboreado el proceso a medida que ha pasado el tiempo, porque como yo empecé a trabajar, yo llegué aquí un miércoles y yo empecé a trabajar el lunes siguiente. Eso fue una semana de entrenamiento para conocer el sistema, pero como yo venía con 4 años de experiencia de Fort Myers, el siguiente lunes, que fue un 30 de octubre del 2023, yo estaba ahí. Pero qué bonito conocer de esa historia, ¿no? De ese apoyo por parte de tu esposo, al decir, dejemos todo, a pesar de que ya él estaba posicionado en una ciudad, y decir, vamos a dejar todo para que sigas tu sueño. Correcto. Que es parte también del día a día, de cuando uno es pareja de alguien, ¿no? De dejar por lo menos el sueño de uno de lado por hacer el sueño realidad de tu pareja. Algo muy bonito y que de verdad los felicito, sí, porque es algo que es increíble. Sí, es hermoso. Yoli, dame un concepto para ti de éxito. El éxito es esa satisfacción que te da todas las decisiones y sacrificios que has hecho a lo largo de tu vida. Es sentir que miras atrás y dices, wow, lo logré. Más allá del reconocimiento, más allá de la popularidad, yo creo que hoy en día con este tema de las redes sociales mucha gente piensa que eso es el éxito. Y desde mi punto de vista, tal vez para ellos es el éxito, pero desde mi punto de vista yo creo que todos debemos aplaudir a nuestros propios logros. Y el logro que cada persona haya conseguido en el transcurso de su vida es un pedacito de éxito. O sea, no es como que este es el éxito, esta es la meta. Hay pedacitos de éxito a lo largo de nuestra vida. En el día, por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuál fue mi éxito de hoy? Y te felicitas por eso, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Y nos autocastigamos, decimos, ¿por qué no lo hiciste, no lo lograste? Con lo más básico, hasta por ejemplo, comenzar una dieta, ejercicio, o sea, sin dejar a un lado el tema profesional, pero digo, hay cosas tan básicas que a veces nos damos látigo sin ver el lado positivo de que, bueno, ya con el simple hecho de estar vivo y de respirar, ya ganaste, así que ya eso es éxito. Eres la presentadora de Univisión, ya eso, que ya es un logro, un sueño que has cumplido, ¿ese es tu top o vas por mucho más? Voy por lo que Dios me permita. Tengo muchos sueños. De verdad que hay muchas cosas que me gustaría lograr y que si Dios me lo permite, pues no sé cómo expresar el hecho de poder estar en ese sitio. Obviamente como periodista, nuestra meta o mi meta en particular es llegar a todos los rincones del planeta. Una de mis metas muy personales es poder estar en un nacional. Trabajar en un nacional donde pues, mi voz pueda llegar a todos los rincones, donde traspase fronteras, traspase ciudades. Sería
como un sueño top, de verdad, que me gustaría lograr y conseguir algún día. Tienes un podcast también. Sí. ¿Cómo se llama? La Cita. Tenemos una cita, así es, La Cita con Yoli Méndez. Estuve contigo. Estuviste conmigo como invitado, así es, en Muchas el gracias. podcast. No, vale, gracias a ti por tu tiempo y acompañarme en ese proyecto que bueno, lo estuve postergando por mucho tiempo. Nació en la pandemia, nunca lo hice, lo empecé a hacer este año y dije, se acabó. Y de verdad que me he divertido muchísimo porque, como les digo, ¿no? Me encanta ser un poco más... Esa es como una faceta más relajada de Yolivet, que tal vez en las noticias por temas profesionales y por temas también de trabajar en una línea de una compañía y ser la cara de esa compañía, pues no es que no se me permite, sino que yo me limito mucho. Porque incluso mi jefa, Marta Carrada, que le envío un beso, me dice, Yoli, pero sé como tu podcast. A ella le encanta. Como... Y a ver, dame chance, porque claro, me tomo tan en serio el tema de estar allí, que poco a poco uno va como que rompiendo esas esquemas. Si yo te coloco en este momento a la Yolivet, niña, te la pongo de frente, ¿qué le dirías a esa niña? Te felicito. Te felicito porque lo que menos te imaginaste que ibas a lograr, lo has logrado. Y estoy muy orgullosa de ti. ¿Yoli, tus redes sociales? Mis redes sociales son Yoli Méndez. Yoli se escribe con J, Méndez termina con X. Es un poco complicado, pero yo estoy con mucho cariño para compartir con ustedes también algunos consejos, tips de oratoria, de palabras, de dónde nacen estas palabras, porque me gusta mucho, pues como les decía, ayudarlos. Y hoy en día, como vemos tantas nacionalidades, hay tantos dialectos, a veces escucho palabras que bueno, que podrían mejorar un poco y dar ese ejemplo positivo a través de las redes sociales. Un último mensaje que le quieras dejar a todos los podcasts escuchar con una voz. Gracias primero a ti por invitarme acá a Cuna del Lobo. Le digo, por favor, que me manden olla, que me manden olla en las máquinas. Y a todos, bueno, que Dios los bendiga, no se cansen. A veces van a haber días muy buenos, van a haber días muy malos, y todos son parte de esta historia que hago vida. Sigan luchando por lo que quieren, pónganselo todo a Dios. Yo soy muy creyente, como ya pudieron notar, de Dios y también de la Virgencita, y siempre se lo pongo en sus manos, ¿no? Primero, por supuesto, en ellos, y apostar lo más que puedan por ustedes. Creen ustedes mismos, porque si ustedes no creen en ustedes, nadie va a creer en ellos. Gracias, Yoli. Gracias a ti, querido. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, un placer. Un placer para mí también, Claro. es un honor. A todos mis podcast escuchas, recuerden sintonizarnos todas las semanas a través de todas nuestras plataformas digitales como @Cuna de Lobos Podcast. Recuerden, vayan a YouTube, suscríbanse al canal, compartan el contenido. Cuna de Lobos Podcast. Recuerden que este programa llega patrocinado gracias a mi querido amigo Martín Curiman, asesor financiero por excelencia, el empresario hispano número 1 en todos los Estados Unidos. Marcio, detrás de cámara, muchísimas gracias por estar junto a mí en este programa, y a todos ustedes, mis podcast escuchas. Nos vemos en una nueva edición de Cuna de Lobos. Gracias.